A veces, sin darnos cuenta, llevamos dentro una bruma ajena. Es como si las palabras no dichas, los gestos no comprendidos y los pensamientos flotantes de los demás rozaran nuestra piel sin permiso. El mundo exterior, con su ruido y sus emociones inconclusas, se infiltra sutilmente en nuestro espacio interno. Como el viento entre las ramas, estas energías se cuelan sin ser vistas, pero dejan una huella. No es necesario que alguien grite su malestar para que lo sintamos. A veces basta una presencia tensa, una mirada cansada, una risa forzada. Nuestra sensibilidad capta esos matices sin pedirlo. Se convierte en un radar silencioso que interpreta lo no dicho, que escucha lo que ni siquiera ha sido pronunciado. Este susurro del mundo nos envuelve si no sabemos distinguir entre lo que llega y lo que se queda. El primer paso es reconocer que ese susurro existe, no con juicio, sino con suavidad. Observarlo, respirarlo, dejar que pase. Cuando tomamos conciencia de lo invisible, ya no somos víctimas de su poder. Nos volvemos testigos, observadores serenos de lo que entra en nuestro campo, sin necesidad de abrazarlo como propio. Hay momentos en que el cuerpo pesa sin razón aparente. La mente se vuelve densa, el corazón se agita y la tristeza llega sin aviso. Uno cree que está mal, que algo en su interior está roto, pero en verdad ha absorbido una tormenta que no le pertenece. El alma, por su apertura amorosa, puede confundirse y abrazar cargas ajenas como si fueran suyas. La invasión energética no siempre es violenta. Puede ser dulce, camuflada en palabras que piden ayuda, en miradas que suplican compañía, y sin darnos cuenta nos disolvemos en el otro, olvidándonos de nuestra propia forma. Es un acto casi instintivo, nacido del deseo de sanar, de ser útil, de estar presente. Pero el alma no fue hecha para ser receptáculo de todas las penas. Por eso es sagrado volver a uno mismo, cerrar los ojos y preguntar, ¿esto es mío? ¿De dónde viene esta emoción? Al hacer este pequeño gesto, algo se ilumina. La invasión pierde fuerza. La energía regresa a su lugar, no como rechazo, sino como un acto de amor hacia uno mismo, hacia el equilibrio que también merece ser cuidado. Ser sensible no es una debilidad, aunque el mundo nos lo haya enseñado así. Es un don, una apertura al misterio, una puerta siempre entreabierta al susurro del universo. Aquellos que sienten más, que perciben más, también llevan consigo el reto de vivir en un mundo que no siempre entiende esa profundidad, pero dentro de esa sensibilidad hay una raíz sagrada que sostiene todo. Esa raíz se hunde en la tierra de la compasión, brota del amor, de una antigua memoria que recuerda que todos estamos conectados. Es por eso que la energía de los demás nos afecta, porque no estamos separados, porque hay hilos invisibles que nos unen en el silencio. Sin embargo, esa misma raíz nos invita a crecer hacia la luz, a elevarnos sin perder la conexión con lo que somos. Cuando honramos nuestra sensibilidad, dejamos de verla como una carga. Empezamos a cuidarla como se cuida un jardín. Nos volvemos conscientes de los límites que la protegen, del agua que necesita, del sol que la nutre. Y así, florecemos no a pesar de nuestra sensibilidad, sino gracias a ella. En ocasiones, sentimos un eco que no tiene origen en nosotros. Es una tristeza ajena que vibra en nuestro pecho como si fuera propia. A veces basta estar cerca de alguien que sufre para que ese dolor se anide en nuestro interior. Es una resonancia silenciosa, una cuerda que se tensa en la misma frecuencia de la herida del otro. No hay maldad en eso, es simplemente la naturaleza del corazón compasivo que se abre sin defensas. Pero cuando esos ecos se repiten sin pausa, cuando las historias de otros se acumulan en nuestro interior, comenzamos a perder nuestra voz entre tanto murmullo. Nos sentimos cansados sin razón, como si estuviéramos viviendo muchas vidas al mismo tiempo. El camino no está en endurecerse, sino en aprender a vibrar sin absorber, escuchar sin cargar, sentir sin perderse. Con cada eco que reconocemos y soltamos, el corazón se fortalece, aprende a distinguir su propio ritmo en medio del ruido. Y así, paso a paso,
se convierte en un espacio de paz, en lugar de un recipiente lleno de aflicciones ajenas. En un mundo ruidoso, el silencio no es vacío, es escudo. Es en el silencio donde volvemos a escucharnos, donde recuperamos la claridad que se disuelve entre voces y pensamientos ajenos. Es allí donde la energía comienza a ordenarse, donde lo que no es nuestro se deshace como neblina al sol. El silencio no exige respuestas, no pide explicaciones, solo ofrece presencia. Y es en esa presencia donde lo ajeno pierde fuerza. Porque cuando nos habitamos plenamente, no queda espacio para que lo externo nos invada sin permiso. No desde el rechazo, sino desde una quietud que impone respeto. Practicar el silencio, incluso unos minutos al día, es como limpiar un templo. Es volver a barrer el polvo acumulado, es abrir las ventanas del alma para que entre la luz. En ese espacio sagrado, la energía se purifica. Nos reconocemos. Que aprendemos que, muchas veces, no absorber empieza por guardar silencio. El primer gesto de liberación comienza con la mirada honesta hacia adentro, no para escudriñar cada emoción con lupa, sino para aprender a distinguir entre lo que brota de nuestro interior y lo que simplemente pasó a través de nosotros. Muchas veces cargamos angustias que no nacen de nuestra historia, sino que se instalaron sin pedir permiso. Reconocer lo que no nos pertenece no implica frialdad, sino discernimiento amoroso. Es como mirar una nube que cruza el cielo. No es tuya, no la trajiste tú, pero estuvo allí, sombreando tu día. Al comprender esto, se abre un espacio de descanso. No todo lo que sentimos debe ser procesado como si fuera nuestro. Algunas cosas solo necesitan ser vistas y dejadas pasar. Con esta práctica, la vida se vuelve más ligera. No porque huimos del dolor, sino porque dejamos de coleccionar sufrimientos ajenos. Es un acto de respeto hacia uno mismo, hacia el otro y hacia la vida. Reconocer lo que no es nuestro es en esencia un gesto de profunda compasión. Empatizar es un acto de nobleza. Sentir con el otro, ofrecer presencia, dejar que el corazón se abra. Pero hay una línea invisible, casi imperceptible, entre la empatía y el acto de cargar con lo que el otro lleva. Esa frontera sutil se cruza cuando, sin darnos cuenta, dejamos de acompañar y empezamos a arrastrar. Es un desliz silencioso. Estamos allí para alguien y de pronto sentimos que nos ahogamos con su pena. No hay culpa en ello, solo humanidad. Pero aprender a permanecer en esa línea, sin cruzarla, es una forma profunda de sabiduría. Porque estar presentes no significa desbordarse, ni tampoco salvar a nadie. La verdadera empatía tiene raíces firmes. Se apoya en la escucha, en la presencia, pero no sacrifica el centro propio. Es como una vela encendida que ofrece luz sin extinguirse por el viento de la tormenta ajena. En esa sutileza vive el arte de sostener sin cargar. Desde niños aprendemos que amar es hacerse cargo, que acompañar es resolver, que estar es sostener con todo el cuerpo y el alma. Pero esa idea, aunque nacida del amor, es también una trampa que nos desvía de nuestro centro. Porque nadie puede sostener al otro más allá de su propia decisión de caminar. Es una ilusión tierna, pero desgastante, creer que somos responsables del estado emocional de quienes nos rodean. Cargamos sus frustraciones, sus tristezas, incluso sus enojos, como si con eso los aliviáramos. Pero el alivio verdadero no nace de la carga compartida, sino de la libertad interior que cada uno cultiva por sí mismo. Soltar esa ilusión no es desamor, es confianza. Confiar en que cada ser tiene su camino, su tiempo, su proceso. Y que nuestro rol a veces es simplemente estar presentes, sin intervenir, sin absorber, sin salvar. Solo amar en silencio, con una presencia que no se agota. La respiración es más que un acto biológico. Es un puente entre el cuerpo y la mente, entre el instante presente y la energía que circula en él. Aprender a respirar sin absorber es una práctica delicada, casi invisible, pero profundamente transformadora. Es permitir que la vida pase a través, sin dejar que todo se quede. En cada inhalación podemos sentir lo que llega,
sin necesidad de hacer lo propio. En cada exhalación, soltar lo que no necesitamos guardar. Es un flujo continuo, una danza entre lo que entra y lo que sale. Respirar de esta forma es como abrir una ventana al alma, dejando que entre aire fresco, sin permitir que se acumulen tormentas ajenas. Este arte requiere presencia. No se trata de controlar, sino de habitar el momento con atención amorosa. Cuando respiramos de verdad, el cuerpo se vuelve sabio, distingue, separa, libera. Y así, poco a poco, aprendemos a estar en el mundo sin ser absorbidos por él. En medio de la prisa, todo se mezcla. Lo nuestro, lo de otros, lo del pasado, lo que tememos. Pero en la pausa, en ese instante suspendido, todo se aclara. El discernimiento nace del silencio, del espacio que se abre entre una emoción y la respuesta. Es ahí donde podemos elegir qué tomar y qué dejar ir. No se trata de detener la vida, sino de ralentizar el impulso. Antes de reaccionar, sentir. Antes de asumir, observar. Esa pausa es un santuario interno, un refugio donde la conciencia despierta y decide con sabiduría. No desde el juicio, sino desde la compasión hacia uno mismo y hacia el otro. Cada vez que pausamos, aunque sea por un suspiro, reafirmamos nuestro centro. Nos recordamos que somos presencia, no reacción. Que la energía de los demás puede tocarnos, pero no tiene por qué transformarnos. En esa pausa, volvemos a nosotros. Y desde allí, todo es más claro. El cuerpo no es solo materia, es refugio, es contenedor sagrado de nuestra experiencia. Cuando lo escuchamos con respeto, se convierte en un templo de quietud, pero si lo dejamos sin cuidado, se convierte en esponja del mundo. Cada tensión, cada peso ajeno, encuentra un lugar donde anidar si no estamos atentos a resguardarlo. Habitar el cuerpo conscientemente es un acto de protección. Es sentir los pies sobre la tierra, el aliento entrando y saliendo, el pulso suave que nos recuerda que estamos vivos. En esa atención, el cuerpo recupera su dignidad. Ya no es un campo de batalla donde se acumulan emociones ajenas, sino un espacio de paz al que regresamos. Podemos imaginar que lo limpiamos con cada exhalación, como si barréramos con suavidad cualquier energía que no nos pertenece. Y con cada inhalación, lo llenamos de luz serena. Así, con pequeños gestos, el cuerpo se vuelve hogar. Un hogar al que ningún ruido externo puede desalojar. Cuando todo afuera se agita, la mirada que se vuelve hacia adentro es salvación. No porque escape, sino porque encuentra. En lo profundo de nosotros hay un espacio inmutable, sereno, intacto. A veces olvidado, pero siempre presente. La mirada interior no busca respuestas, solo presencia. Allí no llegan los juicios de otros, ni las emociones que flotan en el aire. Solo estamos nosotros, tal como somos, con nuestras luces y sombras, pero libres del eco ajeno. Ese espacio íntimo se cultiva en silencio, con honestidad, como quien cuida una vela en la oscuridad. Cada vez que cerramos los ojos con intención, nos acercamos a ese refugio, y desde ahí todo se ve distinto. Lo que parecía urgente se disuelve, lo que dolía se suaviza, lo que no era nuestro simplemente se desvanece. La mirada interior es un camino de regreso a casa. Hay lugares que nos calman sin saber por qué, rincones donde la energía parece detenerse, donde el tiempo se aligera. Esos espacios sagrados no siempre están en templos ni en montañas lejanas. A veces habitan dentro de nosotros, se crean con presencia, con intención, con amor. El espacio sagrado no se llena, se vacía, no se ocupa con ruido, se protege con silencio. Es el entorno donde lo esencial puede florecer, donde no hay exigencias ni máscaras. Allí, todo lo que no es verdadero pierde fuerza. Las energías ajenas no encuentran eco, porque el alma se siente en casa. Podemos invocar ese espacio cada día, con un gesto, una respiración, una pausa. No hace falta rituales complejos. Basta con el deseo sincero de volver a lo simple, a lo íntimo, a lo puro. En ese misterio que no se explica con palabras, encontramos la protección,
que tanto buscamos afuera. Estar presente es un acto de entrega. Es abrirse a la vida tal como es, sin filtros, sin controles. Pero esa apertura, si no va acompañada de anclaje, puede volverse un desborde, porque cuando uno está muy abierto, también está más expuesto. La clave está en habitar la presencia sin perderse en ella. Eso significa sentir sin absorber, mirar sin fundirse, tocar sin disolverse. Es un equilibrio fino, como caminar sobre una cuerda tensa con los pies desnudos, pero con práctica se vuelve natural. Uno aprende a sentir desde el centro, sin dejarse arrastrar, a estar sin desaparecer. La verdadera presencia no es fusión, es firmeza serena, es poder sostener una mirada, una palabra, un dolor ajeno, sin cargarlo en la espalda. Es estar con el otro sin dejar de estar con uno mismo, y en ese punto sutil, todo se vuelve claro, amable, ligero. Compadecer no es sufrir con el otro, sino reconocer su dolor sin dejar que nos ahogue. La compasión auténtica tiene forma, tiene límite, tiene raíz. No es un río desbordado, es una fuente serena que fluye donde es necesaria. Es amor, sí, pero también es sabiduría. Cuando la compasión se desborda, deja de ser útil. Nos arrastra, nos confunde, nos saca del centro. Queremos aliviar al otro, y en ese impulso olvidamos cuidarnos. Pero la compasión verdadera cuida a ambos, al que la da y al que la recibe. No es sacrificio, es equilibrio. Aprender a contener nuestra compasión es un acto de madurez espiritual. Es entender que a veces amar es también saber decir no, que ofrecer ayuda no es absorber sufrimiento, que podemos estar profundamente con alguien sin dejar de estar con nosotros, y en ese punto, la compasión se vuelve luz clara y no fuego que consume. Dar es una expresión natural del corazón abierto, nace del deseo genuino de compartir, de acompañar, de ofrecer consuelo. Pero incluso en el acto de dar hay una danza que debemos aprender, una coreografía silenciosa entre la entrega y el resguardo, entre el impulso de ofrecer y la necesidad de cuidar nuestra energía. Esta danza es delicada porque el dar, si no está enraizado en la conciencia, puede convertirse en desborde. Damos hasta vaciarnos, hasta sentirnos agotados, hasta perder la claridad sobre lo que es nuestro y lo que no. Pero dar no significa renunciar a uno mismo. Al contrario, cuanto más íntegros estamos, más auténtico y liviano es lo que ofrecemos. Protegerse no es cerrarse, es respetarse. Es saber que no todo momento es propicio para entregarse, que no todo dolor ajeno necesita de nuestra intervención inmediata. Es bailar con el otro sin perder el paso propio. En esa danza consciente, cada gesto se vuelve más puro, más sabio, más verdadero. Hay momentos en los que el silencio es más elocuente que cualquier palabra. No como huida, sino como presencia plena. Responder a todo, intervenir siempre, absorber cada conflicto, es una carga que nos aleja de nuestra serenidad. La no respuesta, cuando nace del discernimiento, es un acto de profunda sabiduría. No responder no significa indiferencia. Es muchas veces una forma de evitar el ruido innecesario, de proteger el espacio interno. Cuando elegimos no involucrarnos en ciertas energías, estamos honrando nuestra paz. Y en esa elección, también permitimos que el otro se mire, que se escuche, que no dependa de nuestra reacción para definirse. La no respuesta es un refugio sereno. Nos recuerda que no todo merece nuestra energía, que no todo requiere explicación, que no todo necesita ser absorbido. Es una forma sutil de mantenernos presentes, pero libres, de sostener el vínculo sin cargarlo, de estar sin perderse. La mente, en su intento de ordenar el mundo, tiende a juzgar. Clasifica, etiqueta, decide qué está bien y qué está mal, pero en el ámbito sutil de las energías, el juicio muchas veces se convierte en una trampa. Nos aleja de la compasión, nos impide ver con claridad, nos hace absorber lo ajeno como si fuera una verdad absoluta. Cuando soltamos el juicio, la mirada se suaviza. Empezamos a comprender que cada ser vive su propio proceso, su propio ritmo, su propio camino.
y que no nos corresponde decidir qué es justo o injusto en su experiencia. En esa renuncia, nos liberamos también del peso de lo que sentimos por ellos. Dejar de juzgar no es desinteresarse, es aceptar. Es mirar con los ojos del alma, que no etiquetan, solo perciben. Y al hacerlo, el corazón se vuelve más liviano. Ya no necesita cargar las emociones del otro, porque entiende que no le pertenecen. Simplemente las deja ser y sigue su camino. Querer cambiar al otro es una forma sutil de violencia. Aunque nazca del amor, aunque surja del deseo de verlo feliz, en el fondo implica no aceptar su realidad tal como es. Y cuando nos aferramos a esa necesidad, nos exponemos constantemente a absorber sus frustraciones, sus resistencias, su dolor no resuelto. Soltar ese deseo es un acto de profundo respeto. Es confiar en la sabiduría del proceso ajeno, incluso cuando no lo comprendemos. Es permitir que el otro sea lo que es, sin intentar moldearlo, sin cargar con sus heridas, sin interferir en su camino. Al hacerlo, también nos liberamos de una carga invisible pero constante. En el fondo, amar es permitir. Permitir que el otro tropiece, que se levante, que encuentre su verdad, y permitirnos a nosotros vivir sin la carga de salvar a nadie. Porque cada alma tiene su destino, y nosotros solo estamos de paso como testigos, como compañeros, como presencias suaves que no absorben, pero acompañan. Aceptar no es resignarse, es abrirse, es mirar el mundo tal como es, con sus imperfecciones, sus dolores, sus sombras, y aún así, no cerrarse. La aceptación es una luz que no encandila, pero que lo ilumina todo con suavidad. En ella, las tensiones se disuelven, lo ajeno pierde peso, y lo interno se asienta. Aceptar es dejar de luchar contra lo inevitable, contra lo que no depende de nosotros. Es un gesto silencioso que libera la energía retenida en la resistencia. Y cuando aceptamos, ya no necesitamos absorber, porque entendemos que cada cosa está donde debe estar, incluso si no lo comprendemos del todo. La luz de la aceptación no juzga, no controla, no exige, solo abraza. Y en ese abrazo, todo se vuelve más claro, más liviano. Porque al aceptar al otro, al momento, a la vida misma, también nos aceptamos a nosotros con nuestras propias vulnerabilidades. Y eso basta para estar en paz. Hay una fuerza silenciosa en quienes han aprendido a no absorberlo todo. No es rigidez, es presencia anclada, como una montaña que lo ve todo pasar, la lluvia, el sol, el viento, pero no se descompone ante el vaivén del clima. Ser montaña es sostenerse desde dentro, sin necesidad de esconderse, sin necesidad de endurecerse. Esa firmeza nace del centro. No es una postura forzada, sino una consecuencia de habitarse plenamente. Cuando estamos bien plantados en nosotros, las emociones ajenas ya no nos desbordan. Podemos sentirlas, acompañarlas, pero no se nos adhieren, porque nuestra base es sólida, y desde allí todo encuentra su lugar. Ser como una montaña no significa no sentir. Significa sentir sin quebrarse, mirar sin absorber, estar sin desbordarse. Es una postura de alma, una forma de estar en el mundo con dignidad serena, con el corazón abierto, pero con los pies firmemente en la tierra. Cuando dejamos de resistir, algo mágico sucede. Las emociones, las energías, los conflictos pasan. Como el viento entre los árboles, como el agua entre las manos, no se quedan pegados, no nos marcan, simplemente cruzan el espacio que ofrecemos y siguen su curso. Absorber, en cambio, es retener lo que no necesita quedarse. Permitir el paso de lo ajeno sin hacer lo propio es una práctica de rendición consciente. No luchamos contra lo que sentimos, ni intentamos escapar. Solo lo dejamos estar. Lo observamos, lo respiramos y dejamos que siga su camino. Así, el cuerpo no se sobrecarga, la mente no se abruma y el alma permanece ligera. Este gesto no es indiferencia, es sabiduría. Es entender que el mundo está lleno de movimientos y que no todos nos pertenecen. Que no es necesario cargar cada cosa para ser humanos,
para ser buenos, para estar presentes. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es simplemente dejar pasar. En un mundo que todo lo llena, encontrar el vacío puede parecer extraño. Pero es en ese espacio libre donde verdaderamente descansamos, cuando no estamos saturados de pensamientos, de emociones ajenas, de expectativas externas. Allí, en ese silencio sin forma, el alma respira. El vacío no es ausencia, es potencial. Es el campo fértil donde puede germinar algo nuevo, algo verdadero. Y para llegar a él, muchas veces tenemos que soltar lo que no nos corresponde, dejar de absorber lo que no es nuestro. Es una limpieza suave, una rendición dulce que abre espacio. Habitar el vacío es confiar. Confiar en que no necesitamos llenarnos para sentirnos vivos, que no estamos aquí para absorber, sino para ser. Y en esa simpleza, el descanso se vuelve natural. No hay lucha, no hay carga. Solo hay ser, y eso es suficiente. Florecer no es depender de la luz ajena, sino encontrar la propia. El alma que ha aprendido a no absorber todo lo que la rodea, comienza a florecer desde dentro, sin necesidad de aprobación, sin necesidad de sostener a otros para sentirse útil. Solo florece, porque esa es su naturaleza. Este florecimiento es silencioso, no hace ruido, no busca atención. Se da en los gestos simples, en la paz que no necesita explicación. Y cuando el alma florece sola, también aprende a respetar el proceso de los demás. No los empuja, no los carga, no los invade. Solo acompaña, desde la luz de su propio brote. Florecer de esta forma es un acto de amor. Amor hacia uno mismo, hacia la vida, hacia todo lo que ha sido necesario soltar. Y en ese florecer, comprendemos que nunca fue necesario absorber tanto, que la verdadera belleza nace en el espacio donde solo somos. El océano es vasto, profundo, inmenso. Las tormentas pueden agitar su superficie, pero no tocan su esencia. Así también podemos ser nosotros. Ser océano no es ser invulnerable, es saber que lo que sucede afuera no define lo que somos dentro, que las olas llegan, pero no arrastran. Cuando dejamos de absorber las tormentas ajenas, recuperamos nuestra profundidad. Ya no reaccionamos desde la superficie agitada, sino desde la inmensidad tranquila que habita en el fondo. Y desde allí, todo se ve con más claridad, con más compasión, con más distancia amorosa. Ser océano es permitir que el mundo exista, que las emociones se expresen, que las energías circulen, sin perderse en ellas. Es una forma de estar en paz, incluso cuando todo parece moverse, porque sabemos que en el fondo nada puede tocarnos si no le damos permiso.